Hola, soy Flor Gubiotti, tutora de la materia de Programación 1 para la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Y en este video voy a hacer una breve explicación de lo que serían los conceptos claves para comprender la unidad de recursividad. Bien, ¿qué es una recursividad? Básicamente es una técnica en la cual la función se está llamando a sí misma para poder resolver un problema. Bien, la idea es que partamos de un problema y podamos dividirlo en pequeñas problemitas, digamos, y mediante las llamadas sucesivas que se van haciendo vamos a llegar a lo que sería la solución final o la solución base para poder resolver este problema. Bien, vamos a tener dos componentes claves en lo que sería la recursividad, que es el caso base y el paso recursivo. El caso base es la condición que nosotros le estamos dando a la función para poder detener este proceso de llamarse a sí misma, ¿sí? Similar a las estructuras repetitivas donde tenemos un bucle while que tenemos una condición de corte. Bueno, bastante similar, funciona lo que sería el caso base. Bien, y luego tenemos el paso recursivo, que es la instancia en la que la función se está llamando a sí misma, ¿sí? Pero hay que hacer una pequeña modificación en la llamada porque si no vamos a ver que podemos llegar a tener algunos problemas. Bien, ¿cómo sería el funcionamiento de la recursividad? Básicamente vamos a definir el problema, sí, vamos a identificar cuál sería el problema y ver que podamos dividirlo en partes más pequeñas, pero que sean del mismo tipo, ¿sí? Porque la idea es que la función se esté llamando a sí misma. Si nosotros tenemos un problema que para resolverlo tenemos que hacer diferentes cosas, ya no nos sirve la recursividad, ¿sí? Ya que estamos haciendo la misma llamada a la misma función. Y recordemos que una función es un bloque de código que hace una tarea en específico. Bien, la idea es ir resolviéndolo, dividiéndolo en partes más simples hasta llegar a este caso base, ¿sí? ¿Cuál va a ser el caso base? La condición que nos va a detener la recursión, ¿sí? Es la solución directa para el caso más simple de todos, ¿sí? Una vez que lo vayamos dividiendo de a poquito, vamos a llegar a lo que sería la solución directa. Y en base a eso vamos a poder ir resolviendo el resto. Bien. Y el paso recursivo sería la instancia en la que la función se está llamando a sí misma pero modificando lo que sería la llamada para poder acercarnos cada vez más a lo que sería nuestro caso base. Bien, entonces si vemos un pequeño ejemplo, vamos a ver en este caso que tengo una cuenta regresiva y lo que quiero justamente es hacer una regresión, de pasarle un número y que vaya a ser una cuenta regresiva hasta llegar a cero, que en ese caso va a imprimir despegue. Entonces, vemos acá que yo tengo mi función cuenta regresiva que tiene un parámetro n y si vemos le tenemos que establecer el caso base. En este caso nuestro caso base sería cuando llegue a cero, ¿sí? Una vez que llegue a cero ya le quiero que siga descontando. Entonces, cuando n es igual a cero, ¿sí? If n es igual a cero, imprimime despegue. Ya vemos que hay algo importante y es que en este caso ya no estoy llamando a la función, ¿sí? Entonces, una vez que llegue a este caso base, la función va a terminar su ejecución. Bien, en el caso de que n no sea igual a cero, entonces imprimilo, sí, porque quiero que justamente imprima nuestra cuenta regresiva y llame a cuenta regresiva, pero en este caso tenemos lo que sería el paso recursivo. Llamamos a la función, pero modificándola. Si ahora ya no le paso el valor de n, sino que le paso el valor de n-1. Le vamos a dar la importancia de nuestro caso base y la cuenta y el paso recursivo. Entonces, llamo a cuenta regresiva con n-1, salgo con el valor de 4. Entonces ahora n tiene el valor de 4. N es igual a 0, no, bueno, imprimilo y llama de vuelta a cuenta regresiva con n-1, o sea, 3. ¿3 es igual a 0? No. Entonces imprimime este 3 y llama de vuelta a cuenta regresiva con el valor de n-1, o sea, 3 menos 1, 2. Ahora n tiene el valor de 2. ¿N es igual a 0? No. Bueno, imprimí el 2 y llama a cuenta regresiva con el valor de 1, sí, n menos 1. 1 es igual a 0, no. Imprimilo. Y ahora llama a cuenta regresiva con n-1. 1 menos 1 es 0. Y si vemos, estamos llegando al caso base. Si ahora n tiene el valor de 0. Entonces, n es igual a 0. Sí. Bueno, imprimí despegue. Y ya terminó la llamada. Si ya no está llamando de vuelta a ninguna función. Entonces terminó ahí la ejecución de esa función. Bien. Entonces, cuando hagamos cuenta regresiva con el valor de 5, lo que nos va a imprimir es 5, 4, 3, 2, 1, despegue, ¿sí? Una vez que llega a 0, imprime despegue y termina. Bien. Ahora la importancia del caso base y el paso recursivo. ¿Qué pasa si yo no coloco un caso base? Si yo solamente hago un print de n y coloco cuenta regresiva con n-1. Va a empezar a imprimir y llamar a la función
descontando en 1 infinitamente. ¿Por qué? Porque nunca le puse que parar en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasarle el 5, lo va a imprimir, ahora le va a pasar el 4, después el 3, el 2, el 1, 0, -1, -2, -3, y así infinitamente. ¿Por qué? Porque nunca le estoy diciendo que pare, le estoy diciendo simplemente que imprima el número y vuelva a llamar a la función con uno, con descontando en 1, ¿sí? Entonces, esto va a ser una recursión infinita. Bien, entonces es importante tener un caso base que me detenga esta ejecución de la función. Bien, que detenga las llamadas. Ahora, si por el contrario yo tengo mi caso base, que es cuando n es igual a 0, pero yo no hago esta modificación en cuenta regresiva y la llamo así tal cual está definida, o sea, cuenta regresiva, y le paso el valor de n solamente sin el -1, ¿qué va a hacer? Cuando yo le pase el valor de 5, n va a tomar el valor de 5, 5 no es igual a 0, entonces va a imprimir el 5 y va a volver a llamar a cuenta regresiva ¿con qué valor? Con el 5. Entonces voy a estar llamando infinitamente a cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque 5 nunca va a cambiar. Siempre le estoy pasando el mismo valor. Entonces n nunca va a llegar a ser 0. Entonces también estoy teniendo, en este caso, una función que sería recursiva infinitamente. Bien, nunca se va a detener. Entonces, esa es la importancia de lo que sería tener un caso base bien definido y que cuando haga el paso recursivo y llame la función, le haga una pequeña modificación para ir acercándonos cada vez más a lo que sería nuestro caso base. Bien, ¿cómo sería el diagrama de lo que acabamos de ver? Justamente tenemos la llamada a cuenta regresiva con el valor de 3, ¿sí? Entonces vamos como n, veamos el caso base. N tiene que ser igual a 0 para que termine, entonces. Como 3 no es igual a 0, lo voy a imprimir y llamo a cuenta regresiva con n-1, en este caso con el 2. Luego lo mismo, tenemos ahora cuenta regresiva con el valor de 2, como no es igual a 0 lo voy a imprimir y llamo a cuenta regresiva con el valor de 1, ¿sí? Luego lo mismo, llamamos a cuenta regresiva con el valor de 1, como 1 no es igual a 0 lo voy a imprimir y llamo a cuenta regresiva con n-1, o sea, 1 menos 1 es 0. Y ahora una vez que lleguemos al caso base, sí, cuenta regresiva con n igual a 0, entonces imprimimos despegue y termina la ejecución. Bien. Veamos un ejemplo de lo que sería un factorial, ¿sí? La definición matemática, vamos a ver que tenemos esta función, que lo que dice básicamente es que cuando nosotros queremos averiguar el factorial de a cierto número, lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación de n, o sea, el número que queremos averiguar, por el factorial del anterior, ¿sí? De n-1. Y si lo tenemos en cuenta, básicamente lo que estamos diciendo es que si yo, por ejemplo, quiero el factorial de 5, lo que voy a hacer es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿bien? Pero la fórmula matemática es esta, ¿sí? Y acá vemos que tenemos un caso base. ¿Por qué? Porque dice que cuando factorial, quiero averiguar el factorial de 0, el resultado va a ser 1. Entonces, esto nos da una pista de cuál podría ser nuestro caso base. Y en el caso de que n no sea igual a 0, bueno, entonces tenemos que seguir esta fórmula. Y si vemos esta fórmula matemática, se parece bastante a lo que sería una recursividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en implementación? Vamos a tener una función factorial que tiene un parámetro n, ¿sí? Que es el número que nosotros queremos averiguar su factorial. Nuestro caso base va a ser en el caso de que n sea igual a 0, ¿sí? Que es lo que vemos acá, que cuando queremos calcular el factorial de 0, el resultado va a ser 1. Entonces, if n es igual a 0, entonces retornamos el valor de 1, ¿bien? Nuestro caso base. En el caso de que no sea 0 el valor que estamos ingresando, entonces, ¿qué vamos a retornar? Básicamente lo que dice la fórmula, n por el factorial de n-1, ¿sí? Vamos a restar en 1 y vamos a seguir llamando recursivamente hasta llegar a nuestro caso base. Entonces, si nosotros hacemos un print de factorial con el argumento 5, lo que nos debería devolver sería el valor de 120. Entonces, vamos a ver cómo hacer internamente, como si fuese similar a una prueba de escritorio, de lo que sería esta función. Bien, acá copié y pegué lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es lo mismo que expliqué recién. Si yo llamo a factorial con el valor de 5, vamos a hacer la comprobación. Si n va a ser igual a 5, n es igual a 0, no. Bueno, entonces, ¿qué me vas a retornar? En este caso me vas a retornar n, o sea, 5, por el factorial de n-1. Entonces, llamamos a factorial de n-1. 5 menos 1 es 4, ¿bien?
Y si vemos, esto también es una llamada a la función. Entonces, ahora estamos llamando a factorial con el valor de 4. Bien, 4 es igual a 0, no. Bueno, entonces imprimime n, o sea, 4 por el factorial de n menos 1. 4 menos 1 es 3. Esto también es una llamada a la función. Ahora con el valor de 3, entonces 3 es igual a 0, no. Bueno, retorná n, o sea, 3, por factorial de n menos 1. 3 menos 1 es 2. Otra vez, es una llamada a la función. Ahora con el valor de 2, entonces 2 es igual a 0, no. Bueno, retorná n, ¿sí? La idea es ir retornando esto que está acá. Bien, entonces n, o sea, 2 por factorial de n menos 1, que sería 1. Y ahora lo mismo, 1 es igual a 0, no. Bueno, entonces retorname 1 por el factorial de n menos 1. 1 menos 1 es 0. Y si vemos, esto es un caso base, ¿sí? Estoy llamando a factorial con n igual a 0, ¿sí? Le estoy pasando como argumento el 0. Entonces, n es igual a 0, sí. Bueno, entonces, ¿qué va a retornar esto? Va a retornar un 1, que es lo que está acá. Entonces, esto. Entonces, ¿a qué es igual factorial con el valor de 0? Bueno, es igual a 1. Bien. ¿Y a qué es igual al factorial de 1? Bueno, es igual a 1, sí, a n por el factorial del anterior, el factorial de 0. ¿Y cuánto nos daba? 1. Entonces, 1 por 1, el factorial de 1 nos va a dar el resultado de 1. Ahora, el factorial de 2, ¿a qué es igual? Es igual a n, o sea, 2, por el factorial del anterior. Y vimos que nos dio 1, entonces sería 2 por 1, el resultado es 2. Y el factorial de 3, ¿a qué es igual? Es igual a 3, o sea, a n por el factorial del anterior, que vimos que nos dio 2. Entonces, 3 por 2 nos da 6. Y el factorial de 4 es igual a 4, sí, a n, siguiendo esta fórmula, por el factorial del anterior. Y el factorial del anterior me dio 6. Entonces, 4 por 6, 24. Entonces, llegamos a lo que sería nuestro problema principal. ¿Cuál sería el factorial de 5? El factorial de 5 es n, o sea, 5 por el factorial de 4. Y el factorial de 4 vimos que nos dio 24. Entonces, 5 por 24 nos va a dar efectivamente 120. Entonces, si vemos la comparación de lo que sería una recursión y un bucle, que recién les dije que era como una estructura bastante similar, teniendo en cuenta el caso base o el problema de recursividad infinita que podemos llegar a tener, bueno, ¿cuál sería como la diferencia de cada una? Bien, en la implementación recursiva vamos a ver que es más elegante, es más linda de manera visible, es más entendible, ¿sí? Y es más cercana a la definición matemática. Si vemos recién, teníamos acá lo que sería la función factorial, que vemos que es bastante similar a lo que sería un caso recursivo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Puede consumir más memoria, bien, debido al uso de la pila de llamadas, y ya vamos a ver lo que es eso. Y en la implementación iterativa es más eficiente en términos de memoria, ya vamos a ver por qué, ya que no utiliza en este caso la llamada de manera extensiva, así solamente llama una vez a la función y lo que hace es básicamente iterar en sí mismo. Bien, pero bueno, nada, en esos casos, por ahí cuando es una función que está más controlada, conviene utilizar lo que sería un factorial y si no, un caso iterativo, ¿sí? Un bucle. Ahí vamos a ver cuándo. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones importantes a la hora de utilizar funciones recursivas? Primero, el caso base obligatorio. Vimos la importancia de tener un caso base bien definido. ¿Sí? En el caso de que no esté bien definido, podemos llegar a caer en lo que sería una recursión infinita. ¿Sí? Entonces, tener cuidado de tener siempre un caso base y que esté bien definido. Bien. Otro sería el límite de profundidad. En este caso, Python tiene un límite de profundidad de 1000 llamadas, ¿sí? O sea, 1000 llamadas a sí mismo. Esto nos va a proteger con el desbordamiento de lo que sería la pila, pero nos va a restringir la complejidad de los problemas que podemos resolver. Sí, en el caso de que tengamos problemas que necesiten mucha recursividad, en esos casos por ahí no nos va a ser eficiente y es probable que nos provoque lo que sería este desbordamiento de la pila. Bien, y el consumo de la memoria. Cada vez que estamos llamando a una función, estamos consumiendo un poco de memoria en lo que sería la pila. Bien, ahí vamos a ver qué es. Sí, entonces, cuando tenemos problemas muy grandes que necesitan mucha recursión, ¿sí? Muchas llamadas a sí mismas, en ese caso nos conviene utilizar operaciones que serían iterativas y utilizar bucles.
Bien. Entonces, ¿qué sería esta pila que vengo diciendo? Básicamente es una estructura interna del sistema o del intérprete que se usa para guardar el estado de las funciones que se están ejecutando, ¿sí? La idea sería que yo tenga una pila, imaginemos lo que sería una pila, utilicemos esta pirámide, pero en forma de pila, ¿sí? Rectangular. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que yo estoy haciendo una llamada a la función, se va a crear un nuevo marco o módulo, ¿sí? Que se va a ir incrementando y va a ir llenando la pila, ¿sí? Entonces, las pilas van a ver que siguen una estructura que se llama LIFO, que lo que dice básicamente es last in, first out, que es lo último que está entrando, es lo primero que va a salir, ¿sí? Entonces, similar a una pila de platos, cada vez que yo llame a una función, se va a generar un marco donde va a tener almacenado básicamente cuál es la función que estoy llamando, cuáles son los argumentos que estoy necesitando en esta función, ¿sí? Cuáles son sus parámetros y básicamente en la posición en la que está en el código como para poder regresar una vez que termine la ejecución. Bien, entonces yo cada vez que llame a una función se va a crear un nuevo marco y va a ir almacenándose uno arriba del otro, ¿sí? Por eso, last in, first out. El último que ingresó se va a colocar arriba del que estaba antes, ¿sí? Y es el primero que va a salir. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función recursiva que tiene demasiada recursividad, demasiadas llamadas a sí misma, se va a ir apilando, ¿sí? Similar a si yo apilo un montón de libros, va a llegar un punto en el que se me van a caer tantos libros que estoy apilando. Bueno, sucede muy similar a lo que sería la pila. Bien, de tantas llamadas que estoy haciendo, va a llegar un momento en que se va a desbordar. Y esto se le llama como stack overflow, ¿sí? Cuando es un desbordamiento de la pila. Deben haberlo escuchado en las páginas justamente que tiene el mismo nombre, Stack Overflow, hace referencia a esto mismo, ¿sí? Al desbordamiento de la pila, ¿sí? Entonces, cada vez que yo llamo una función, se va a ir almacenando en esta pila y a medida que la función termina de ejecutarse, se va a ir desapilando, se dice, ¿sí? Se va a ir eliminando desde arriba hacia abajo. Entonces, lo último que acaba de entrar es lo primero que se va a eliminar, ¿sí? Entonces, similar a cuando yo lavo los platos y tengo una pila de platos, no voy lavando desde abajo, voy a ir lavando desde el último que puse, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. Bueno, esto funciona exactamente igual. Bien, otro ejemplo podría ser la suma de una lista, ¿sí? Si bien sabemos que podríamos utilizar la función sum, que directamente suma todos los elementos de una lista, podríamos verlo como un caso recursivo. Bien, entonces, la idea sería sumar todos los elementos de una lista. Bien, ¿qué podríamos hacer? Podríamos dividir la lista así, tomar el primer elemento de la lista, ir sumándolo y a medida que voy sumando voy acortando la lista, quitándole justamente este primer elemento que estoy sumando hasta tener la lista vacía. Entonces, ¿cuál va a ser la solución y nuestro caso base? El momento en que hayamos vaciado la lista. Bien, una vez que la lista se vació, le sacamos todos los elementos, ahí deberíamos devolver un cero. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una suma de elementos. Entonces el cero no nos implicaría ningún inconveniente en este caso, ya que sumar cero básicamente no equivale a nada. Bien, entonces cuando la lista esté vacía, ese sería nuestro caso recursivo, nuestro caso base, ¿sí? Y el caso recursivo sería volver a llamar a la lista, pero sumándole el primer elemento y acortándola. Bien, entonces tenemos esta función de acá que dice suma lista, va a tener un parámetro lista, que es la que queremos recibir para poder sumar. Y ahora vamos a ver, nuestro caso base, lo que dijimos era que la lista esté vacía. Entonces, if not lista, ¿sí? Si la lista está vacía, retorna el valor de cero, bien, para que no nos modifiquen la suma. En el caso de que la lista no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Agarra el primer elemento, sí, le estoy diciendo, agarra en la lista en el índice 0, o sea, el primer elemento y sumalo a qué? A la llamada, sí, agarra la nueva lista, pero recortándole el primer elemento, sí. Sí, conocemos el concepto de slicing, lo que le estoy diciendo acá es que recorte, digamos, que haga un recorte de la lista, pero a partir del índice 1, ¿sí? Entonces estamos ignorando el primer elemento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ir sumando el primer elemento y a su vez va a ir recortando cada vez la lista de uno en uno. Y a medida que va recortando esta lista, la va sumando. ¿Bien? Entonces, va a llegar un punto en que la lista va a estar vacía y cuando la lista se vacíe, va a retornar un cero. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que llamamos a todos los elementos de la lista. Si vemos acá, en este caso,
tenemos esta, la misma función que tenemos acá, ¿bien? ¿Y qué es lo que va a suceder? Tenemos esta lista que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Entonces estamos llamando a suma lista con estos elementos. Ahora, ¿qué pasa? Si la lista está vacía, en este caso no, ¿sí? Porque tenemos 4 elementos, vamos a llamar al primer elemento, lo vamos a sumar, o sea, el elemento 1, y vamos a hacer más. Ahora la suma lista, pero recortada, ¿sí? A partir del índice 1, ¿bien? Entonces vamos a llamar a suma lista, lo voy a escribir mal a propósito, pero para que sea más rápido. Ahora, hacerlo a partir del índice 1, ¿sí? Entonces, este es el índice 0 a partir del índice 1. Bien, entonces me va a devolver una lista recortada desde el primer elemento. Entonces va a tener ahora 3 elementos, ¿sí? Sin el primero que es el que acabamos de sumar. Esto es una nueva llamada a la función, pero le estamos diciendo ahora suma lista con esta lista de 3 elementos. ¿La lista está vacía? No. Bueno, entonces retorname el primer elemento, o sea, el 2, más suma lista, bien, otra llamada, pero a partir del índice 1. Bien, este es el índice 0 a partir del índice 1. Entonces me va a devolver una lista de 2 elementos, el 3 y el 4. Y esto también es una llamada a la función. Entonces, ahora lo mismo, ¿la lista está vacía? No, tiene 2 elementos. Bueno, dame el primero, o sea, el 3, y devolverme una lista, otra llamada a suma lista, pero a partir del primer elemento. Sí, el 3 es a partir del primer índice. Entonces, este es el índice 0, el índice 1 es el 4. Bien. Ahora, ¿la lista está vacía? No, sigue teniendo un elemento. Bueno, dame el primero, o sea, el 4, y suma a suma lista de la llamada de la función, pero a partir del primer elemento. Y vamos a ver que ya no tengo un primer índice, quiero decir. Ahora vamos que solamente tengo el índice 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a devolver la lista vacía. Y ahora estamos llegando al caso base, ¿sí? La lista está vacía, entonces, if not lista, en este caso sí está sucediendo, la lista está vacía, bueno, retorna 0. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de suma lista cuando tenga el valor de 0? Bueno, de la lista vacía, bueno, va a ser este mismo valor 0. Ahora, suma lista con el valor de 4 va a ser 4 más la lista recortada anterior que nos dio 0. Entonces 4 más 0 es 4. Similar, suma lista con estos valores me va a dar 3, sí, que era el primer elemento, más la suma del anterior de la lista anterior. Eso nos dio 4, entonces 3 más 4 nos da 7. Ahora, suma lista con estos elementos era la suma del primer elemento, sí, esta fórmula de acá, más la llamada de la lista recortada, ¿sí? Que nos dio 7. Entonces 2 más 7 nos da 9. Y finalmente llegamos a lo que sería el problema principal, que era hacer la suma de todos los elementos. Entonces era el primer elemento, o sea, el 1, ¿sí? Más la suma lista de la lista recortada, que nos dio 9. Entonces 1 más 9 nos va a dar efectivamente como resultado el 10. Bien, vamos a ver un caso un poco más complejo, que en este caso sería la serie de Fibonacci, y que es, para los que no lo conozcan, es una secuencia de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. Bien, siguiendo esta fórmula. Los dos primeros números ya están definidos, ¿sí? Vamos a ver que son el 0 y el 1, ¿sí? Entonces, la serie va a comenzar el 0, luego 1 y luego va a partir del 1, ¿sí? Va a ser la suma de los dos valores anteriores, ¿sí? Entonces, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, nuestro paso recursivo sería la fórmula en la que tengamos que hacer la suma de los dos valores anteriores. Y en nuestro caso base, en este caso, va a ser justamente los dos valores iniciales, que ya están definidos por la misma fórmula, ¿bien? Que serían el 0 y el 1. Entonces, cuando nosotros tengamos el valor de 0 y 1, deberíamos dejar esos mismos números, ¿bien? Y no hacer una fórmula. Entonces, eso nos dice cuál es nuestro caso base. Bien, esto vamos a ver que tiene una limitación cuando tenemos un valor muy grande que es el que querramos ingresar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a ser demasiada recursividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? La idea es que cuando yo llame a Fibonacci con el valor de 6, lo que le estoy diciendo es que me diga qué valor está en esa posición de la serie, ¿sí? Comenzando en 0 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El valor que se encuentra en esa posición de la serie es el que me tenés que traer. Entonces, cuando yo llamo a Fibonacci con el valor de 6, me tiene que devolver el 8. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la función?
dijimos que nuestro caso base iba a ser cuando lo n sea 0 o 1, entonces si n es igual a 0 o n es igual a 1, retorname este mismo valor, ¿sí? Porque queremos que comience así la serie, ¿bien? En el caso de que no, o sea, estoy tomando un valor mayor a 1, hagamos la parte recursiva, así que es lo que sigue la función, la suma de los dos valores anteriores. Entonces vamos a hacer a Fibonacci en el valor de n-1 más Fibonacci con el valor de n-2. Bien, entonces, si vemos cómo funciona esto, vamos a tener acá copia y pegue la misma función que aparece en un principio. Bien, entonces, tenemos, si yo en este caso lo hice con un 3 para que sea un poco más corto, si yo le paso el valor de 3, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, n es igual a 0 o es igual a 1, no. Bueno, entonces hace esta llamada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a retornar? Nos va a retornar esto, ¿sí? Fibonacci con n-1, o sea, 3 menos 1 que es 2, ¿sí? Va a ser la llamada de la función con un argumento de 2, más Fibonacci con n-2, 3 menos 2, que es 1, ¿bien? Ahora, a su vez, esto es una llamada a la función, ¿bien? Entonces, pero pasándole el valor de 2. Entonces, 2 es igual a 0 o es igual a 1, no. Bueno, entonces retorname esto que está acá. Vemos que es esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, vas a llamar a Fibonacci con el valor de n-1, o sea, 2 menos 1 que es 1, y a Fibonacci con n-2, que si teníamos n igual a 2, 2 menos 2 es 0. Y acá en este caso, ¿qué pasó? Llamamos a Fibonacci pero con el valor de 1, ¿sí? Pasándole como argumento. Entonces n iba a ser igual a 1. Y vemos que es un caso base, ¿sí? Acá dice que si n es igual a 0 o n es igual a 1, y esto sí se da, entonces retórname n, ¿bien? Entonces, ¿a qué va a ser igual a este valor? A 1, ¿bien? Porque le pasamos el valor de 1 como argumento. Entonces, Fibonacci con el valor de 1, con el argumento 1, nos va a devolver un 1, ¿bien? Y en este caso, ahora mismo, cuando hicimos estas dos llamadas, estas es una llamada, pero pasando en un caso base también, ¿sí? Si vemos, le estoy pasando un 1, entonces, n es igual a 1, sí, bueno, entonces retorname esa misma n, ¿bien? Entonces, Fibonacci con el valor de 1 nos va a devolver un 1, ¿bien? Y a su vez, Fibonacci con el valor de 0, que nos va a devolver un 0, ¿por qué? Porque también es un caso base, ¿sí? Entonces, devolvemos un 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual Fibonacci con el valor de 1? Bueno, a 1. ¿Y a qué va a ser igual Fibonacci pasándole como argumento el 2? A 1 más 0, ¿sí? A esta fórmula de acá. Y entonces 1 más 0 nos va a dar 1. ¿Bien? Esto va a ser igual a 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual Fibonacci pasándole el valor de 3? Va a ser igual a esta fórmula de acá, ¿sí? Con Fibonacci con el argumento 2 más Fibonacci con el argumento 1. Si vemos son los dos valores anteriores a 3. Y esto que nos da como resultado 1 y 1. Entonces 1 más 1 nos va a dar como resultado final el 2. Bien. Si seguimos, ¿cuándo podríamos utilizar recursividad en el caso de estructuras que sean jerárquicas? Vimos recién lo que se armaba como una especie de árbol. Bien. Entonces, cuando trabajamos con árboles, que ya vamos a ver que es una estructura de datos para los que quieran investigarlo luego para el trabajo integrador, podríamos utilizar recursividad para recorrer árboles o directorios de archivos, similar a si yo tengo, por ejemplo, en mi carpeta una carpeta facultad, que tengo dentro de esa carpeta otras carpetas donde, no sé, tengo divididas por semestre, y dentro de la carpeta del semestre tengo todas las materias y así sucesivamente, vemos que es como un directorio de archivos también una estructura que sería jerárquica, ¿bien? En esos casos también. O en estructuras anidadas, ¿sí? Donde cada elemento puede contener elementos similares, como lo serían, por ejemplo, las listas anidadas, donde tengo listas dentro de otras listas, bueno, se podrían recorrer con recursividad. Después, los problemas que son divisibles. Cuando yo veo que tengo un problema que lo puedo dividir en soluciones más pequeñas, pero que sean del mismo tipo, en ese caso podríamos hacer una recursividad. Bien. Luego, en cuanto a elegancia del código, ¿sí? Cuando la solución es recursiva, es como más clara, concisa que una iteración, ¿sí? Es más legible y el mantenimiento es por ahí un poco más simple de una función recursiva que de lo que sería un bucle. Bien. Y luego los algoritmos de búsqueda, sí, que son para recorrer estructuras que sean más complejas, como por ejemplo los grafos, que los grafos serían similar a es un conjunto de nodos y que van a tener cierta información,
conectados por aristas y vamos a ver que tenemos un puntero que va a apuntar al siguiente nodo. En este caso es similar a lo que sería, por ejemplo, una red social, la que ustedes quieran, en la que, por ejemplo, ustedes tienen cierta cantidad de seguidores, esos seguidores siguen a otras personas, ustedes se pueden seguir mutuamente o no. Bueno, esa red que se arma es similar a una estructura que sería un grafo, ¿bien? O realizar búsquedas que serían en profundidad, ¿bien? Bueno, en el caso de que les haya gustado y tengan ganas de seguir investigando acerca de recursividad, van a ver que tienen esta página. Esta presentación se encuentra en la parte de microteaching de la unidad de recursividad. Entonces, quienes quieran seguir investigando podrían investigar en esa página, ya que tienen visualizaciones interactivas y otras prácticas que estarían buenas que pudieran mirar. Bien, bueno, espero que esta explicación les haya servido y nada, muchas gracias.